como suele pasar llegando a ciertos niveles en todos los países del mundo. Los pentágonos son los que hasta ahora nos han mandado, y cuando los militares se les hinchan las narices, pues los civiles pues se ponen muy discretos y suelen hacer lo que ellos quieren. Vamos a hacer una pequeña pausa y vamos con las llamadas. Tenemos una primera que nos llega desde Madrid. Nuestros compañeros dicen que tenemos 500.000 llamadas. Ya pedimos disculpas para las que no vamos a poder meter. Dejen de llamarnos, por favor, para la línea blanca y vamos con ellas. Santiago de Madrid. Buenas noches, Santiago. Hola, buenas noches. Perdona que te hemos tenido un poco esperando. ¿Cuál es tu pregunta? Vamos a ver, yo quería hacer dos preguntas. Sí. Una, en principio, quisiera que me dijera Salvador Freixedo por qué motivo los gobiernos ocultan los avistamientos y las persecuciones sobre ovnis. Y por otro lado, quería preguntarle si es cierto que estuvo el ovni en Rusia 20 minutos sobre un edificio. ¿Cómo es que todavía no hay todavía fotografías claras y nítidas sobre ovnis ni sobre posibles extraterrestres? Perfecto, gracias, Santiago. Te contesta Salvador. Sí, la primera... ¿Por qué los gobiernos? Es una pregunta que hace todo el mundo. Si hay tantas... En este libro está dicho, si los gobiernos, vamos a ver, el gobierno norteamericano y el gobierno ruso, que son los que le tocan el pandero y los demás bailan al son del pandero que ellos les tocan. Esa es la triste realidad. Pues bien, y aquí hemos tenido ejemplos claros de eso, que nos tocaron el pandero de la OTAN y bailamos todos al son de la OTAN, de una manera vergonzosa. Pues bien, ¿por qué? Si estos señores han tenido y tienen el trato inicuo que tienen con algunos tipos de estos llamados extraterrestres o reticulianos, ¿verdad?, que es tan ignominioso para la humanidad, en la cual les permiten llevarse gente, ¿verdad?, ¿cómo van a decirlo al público? No lo pueden decir. Y eso es la razón de por qué ellos todo lo que se relacione con ovnis lo tratan de borrarlo a muerte. Voy a insistir en eso, porque han hecho un pacto algunos seres extraterrestres con gobiernos de la Tierra, a través del cual los extraterrestres les dan tecnología y los terrestres permiten que haya raptos, etcétera, ¿no? Eso es lo que se dice en lo que digo en este libro, no lo digo yo, sino que es lo que está ahora en el candelero. Ha habido hace muchos años, ya hace por lo menos 30 años, que ha habido un pacto, y el pacto consiste, ustedes nos dan tecnología, siempre tecnología bélica, bueno, no siempre, porque parte de la tecnología que le dieron fue de control mental, y nosotros los ayudamos a ustedes a tener bases aquí y evitamos que nadie pueda interferir con ustedes. Eso es lo terrible y lo que es increíble, y como es increíble, pues es fácil que cualquier agencia haga que nadie lo crea, y de hecho pues nada, han convencido a la ciencia y a los periódicos y todo. Los periódicos no publican de ordinario más que tonterías sobre estas cosas. Y segundo, este señor está mal informado. ¿Cómo es posible que no haya fotos y claras? Señor, hay miles de fotos clarísimas del ovni de Voronet, hay películas. No se lo digo yo, lo dice Balé, que estuvo allí y las vio. Dice, vi las películas que no eran de gran calidad porque eran de aficionados, pero tomaron películas del ovni de Voronet, cuando estuvo posado y cuando estuvo levantándose, etcétera, etcétera. Y luego, películas, fotos clarísimas, señor, hay miles de fotos. El otro día yo estaba viendo, y yo tengo en mi poder, todo el caso de Meyer, cuando él iba al monte y se ponía con las cámaras, y como él sabía dónde iban a venir, porque se lo habían dicho a él, venían y bajaban, y él tomaba las fotografías, y tú ves al ovni salir, levantarse, rodear un pino que desapareció radicalmente después, y aparecer el ovni así en el aire y desaparecer en el aire, etcétera, casi jugando con él. Eso está ahí. Luego, por supuesto, viene una oficina oficial diciendo que todo eso es mentira, etcétera, etcétera. Pero óyeme, son, como tiene Benedict por otro lado, kilómetros de películas hay. No. Ahora, si hay una agencia dispuesta a que eso no salga a flote, por ejemplo, las películas, espérate, la de Meyer, ¿cuál fue? Hay películas de estas hechas por aficionados en Europa que nunca las han permitido usar en Estados Unidos, ni proyectar en ninguna televisión. Por ejemplo, la famosa que dio lugar a Alternativa 3. Nunca la han permitido las autoridades proyectar en Estados Unidos. ¿Hay quien dice que Alternativa 3 era mentira? Sí, por supuesto. Hay quien dice, que yo sé pues, por qué lo dicen, porque es de esa misma razón. Ahora yo le pregunto, vamos a ver, ¿y por qué el ejecutivo de la televisión, que se opuso tremendamente y pataleó todo lo que pudo para que no soltaran el reportaje aquel, por qué murió de la manera tan extraña que murió? Igual que todos los demás, murió en pijama. Se pegó un tiro cuando estaba se levantó de la cama. Como han muerto no sé cuántos, hay una lista de ellos. ¿Por qué? Debido a un control mental, hicieron que el tío se suicidara. Y era el responsable de que esa película hubiera salido al aire. Vamos a dejarlo ahí. Vamos con otra pregunta de Madrid. José Luis, buenas noches. Hola, buenas
noches. Te pediría que fuera breve porque estamos a punto de entregar las noticias. También tú, Salvador, por favor. Cuando quieras, José Luis. Sí, bueno, no sé si el tema va a ser breve. Mire, en primer lugar quiero decirle al señor Salvador Freixedo que he estado buscando en sus libros, en los que yo conozco, la respuesta a la pregunta que yo le quiero hacer. Sí. En primer lugar le quiero preguntar su opinión general sobre el tema de humo. En segundo lugar, sobre las entidades contactadas, le quiero preguntar, quisiera saber qué sabe él sobre una entidad que se llama Saliano, de la cual yo recibo mensajes. Sí. Y en tercer lugar, sobre un texto del cual yo no he podido precisar el origen, si sobre el tema humo o sobre el tema Saliano, que se denomina Dolus Oucon. En cualquier caso, considero al Salvador Freixedo una persona bastante seria como para que se pueda pronunciar sobre estos temas. Y también considero que sobre estos dos temas hay cosas bastante graves y que se están haciendo día a día basándose en estas dos cosas. Perfecto, José Luis, vamos a intentar contestarte una primera parte. Lo de humo brevemente, tenemos 1 minuto y medio antes de las noticias y luego seguimos. Bueno, luego seguiremos. Lo de humo, para que se rompan las vestiduras y se den gusto a algunos, ¿verdad? Yo voy a decir que humo yo creo que tiene más de verdad que de mentira. Tiene más de verdad que de mentira. Sí, a pesar de que ahora acaban de con él, no, para darles gusto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo de humo se parece muchísimo a muchos otros humos que hay por el planeta entero, ¿entiendes? Muchos otros humos por el planeta entero. Y detrás de humo hay mucho, aunque sea hecho por entidades humanas, detrás de humo hay dinamita pura, ¿entiendes? De modo que yo creo mucho de humo y de esto me podía extender muchísimo más. En cuanto a Saliano, sí, es un personaje del cual, vamos, conozco vida y milagros. Y también, ¿qué te puedo decir yo en 1 minuto de Saliano? Me gustaría mucho saber qué clase de mensaje está recibiendo de Saliano. Saliano, yo sí me inclino a creer que es una entidad totalmente diferente de humo, rara, extraña, de las 40.000 entidades raras y extrañas que hay, que se le manifiestan a la gente y les dicen mensajes y cosas de esas. No sé, no te lo puedo decir ahora presionado como estoy por el minuto, pero tengo mucho interés por el tema de Saliano, porque sé de otras personas a las cuales, personas muy serias, Saliano les ha hecho cosas raras también, y que difícilmente son atribuibles a agencias humanas. Acabamos entonces ahora. Vamos a dejarlo aquí y luego en un momento seguimos. Hoy día creo que eso tiene mucho más de realidad que de ciencia ficción. Ojo, los aparatejos no son un aparato que le pusieron, qué sé yo, como un garbancito por ahí, ni hablar. Esa gente sabe trabajar mucho mejor. Si son aparatos de tipo puramente físico, mecánico, son micrométricos, es decir, son milésimas de milímetro. De modo que muchas veces ni los aparatos nuestros, ¿verdad?, escáneres y compañía, los detectan, y mucho menos rayos X, por eso son aparatos todavía de la serie de los picapiedras. Los rayos X nuestros normales, que teníamos antes por lo menos. Hoy día puede ser que un escáner sea más fino, pero para ese tipo de aparatos infinitos en su pequeñez, no. Pero lo que hay es una especie de estructuras cristalinas y reticuladas, pero biológicas, son tejidos, ¿entiendes? Son tejidos, y son tejidos que tienen una estructura parecida a un tablero de ajedrez. Y de eso, los ufólogos de primer grado todavía se dedicarán a ver si eran luces o no eran luces, o si vinieron y bajaron en la playa o no bajaron. Pero los que se preocupan por leer los documentos más difíciles de digerir, habrán visto que ha habido discusiones tremendas entre laboratorios del mundo, diciendo qué es este tejido raro, como te acabo de decir, que parecía... primero pequeñísimo, y que parecía un tablero de ajedrez, pero era un tejido. ¿Qué era? Y entonces un laboratorio inglés contestó que era esto, y otro laboratorio norteamericano, y otro laboratorio más norteamericano, etcétera. Yo me acuerdo que tengo en mi casa, y en parte en el informe Matrix está esa discusión sobre ese tipo de cosas raras que se había encontrado dentro de algunos individuos y que probablemente sirven para monitorear, es decir, que con eso saben desde allá arriba qué es lo que está haciendo el señor y cómo va, y además no solo reciben órdenes, no reciben información de parte de él, diciéndoles cómo está y qué está haciendo, sino que desde arriba le mandan información a él para que haga lo que tenga que hacer en ese momento. De modo que yo creo que eso es mucho más realidad que ciencia ficción. Bien, has nombrado el